pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, tú le guardarás en completa paz. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, tú le guardarás en completa paz. Porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, tú le guardarás en completa paz. Tú le guardarás en completa paz. Muy buenos días, mis hermanos. Qué bendición saber que estamos otro domingo más reunidos, aunque de esta manera virtual, pero lo importante es que en esta mañana vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y así que le invito a usted, juntamente con su familia o con las personas que usted está viendo la transmisión, a cantar desde su hogar: has hallado en Cristo. Cante desde su casa: has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Él derramó. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz.
eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrá ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Está listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén. Y después de haber entonado este precioso himno, entonamos y cantamos: años mi alma en vanidad vivió. Cantemos: años mi alma en vanidad vivió. Vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, porque en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como haré, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Amén.
Y hermanos, en este momento vamos a cantar y a celebrarle a los cumpleañeros del mes de julio. Entonces vamos a quedar con el video de los cumpleañeros de este mes que acaba de finalizar. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera. Hermanos, muchísimas felicidades a cada uno de nuestros hermanos por haber cumplido un año más de vida. Esperamos de todo corazón que el Señor les bendiga y que hayan podido disfrutar, y esperamos verlos también el próximo año celebrando con ustedes desde la iglesia. Así es, y antes de quedar con nuestro pastor, ¿qué le parece si entonamos un corito más llamado Santa Biblia para mí? Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes de amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar, por tu santa letra sí, que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Quedamos con el mensaje en esta mañana. Tengan todos buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Escazú, a quien tengo el privilegio y el honor de servirles. Quiero decirles, hermanos, que los extraño mucho. Primero Dios, nos veamos pronto de manera presencial y no por estos medios electrónicos. Primero Dios, nos veamos pronto de manera presencial aquí en la iglesia y sentir otra vez el calor
del compañerismo cristiano. Sentir otra vez aquello que dice la Biblia, que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La armonía entre hermanos, el compañerismo que se siente aquí, pues le da un tinte especial a las reuniones presenciales. Eso, pues, creo yo que es lo que más extrañamos. Obviamente, las demás cosas, pero le extrañamos mucho, mucho, muchísimo a usted y a su familia. De una vez empezamos con el mensaje de la palabra de Dios. El infinito poder de Dios que supera todo pensamiento humano. Y a partir de ahí me pregunté, ¿cómo hablar del que supera todo pensamiento humano? ¿Cómo definir al que es indefinible o no necesita de quien lo defienda y lo defina? Porque Él es quien es. En una ocasión Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. O sea, yo soy el Dios que soy y punto. No el Dios que ustedes o usted quiere que sea. Yo soy, en última instancia, yo soy el Dios que soy. Incambiable, indefinible, infinito, inmutable, indescriptible. Y yo me puse a pensar en eso, francamente, mi hermano, ¿cómo describir? Me encontré en ese dilema. ¿Cómo describir al que es infinitamente indescriptible? ¿O cómo pintar un panorama completo en un solo sermón acerca de aquella persona, con mayúscula, aquella persona que está sobre todas las cosas, que llena todas las cosas y que está en un lugar y todos los lugares a la misma vez? En otras palabras, es omnipresente. ¿Cómo explicarle a usted, mi hermano, cómo es el Dios que adoramos? Sí, ¿cómo es el Dios que adoramos? Porque es infinitamente santo, eterno, por definición. ¿Cómo describir por completo toda su naturaleza, que por demás está a decir es infinita? ¿Cómo describir con esta mente finita y todas sus afectaciones naturales desde el desgaste? ¿Cómo describir toda la naturaleza infinita con esta mente con esta mente finita? ¿Cómo es el Dios que adoramos? Si Él actúa de maneras misteriosas. Por ejemplo, en ocasiones Él calma la tempestad, si lo quiere. En ocasiones Él calma la tempestad, no importa cuán fiera y cruenta esta tempestad sea. Pero en otras, en su soberana voluntad, Él determina caminar sobre ella. A veces parece que guarda silencio en los momentos de aflicción. En otras ocasiones, hasta le permite a una asna hablar. De un Dios que en ocasiones determina en su soberanía librar del pozo de la desesperación a sus hijos. Pero en otras ocasiones permite que sus hijos, como José, en el caso de José, permite que sus hijos sean lanzados
al pozo y a la cisterna de desesperación, y después de esto ser vendidos como esclavos y ser llevados a una tierra totalmente desconocida. ¿Cómo describir en un momento a un ser infinito que no se somete a las leyes de las probabilidades y de la lógica, y que es además impredecible, porque actúa como Él quiere? ¿Cómo describir a una persona que actúa de maneras misteriosas? ¿Cómo explicarle a usted, mi hermano, cómo actúa ese Dios, mi Dios, si es el Dios que no se limita, como dije, a las leyes de las probabilidades y de la lógica? Porque es un Dios especialista en realizar lo irrealizable y hacer posible lo imposible. De aquel Dios que es capaz de tomar al hombre o a la mujer más insignificante y transformarlos en paladines, en héroes y heroínas de la fe. Es un Dios especialista en transformar para sus propósitos los seres más viles y despreciados de la sociedad y transformarlos en los seres más útiles en medio de la sociedad. De un Dios que es capaz, sí, de un Dios que es capaz de usar las peores desgracias en la vida. Sí, las peores desgracias en la vida de una persona y convertirlas y tornarlas en las mejores y mayores fuentes de bendiciones. ¿Cómo puedo hablarle yo de un Dios que hace esas cosas impresionantes, como fue el caso de Esther, como fue el caso de la lepra de Naamán, de la muchacha, de la sirvienta que estaba en la casa de Naamán, el oficial malvado y perverso de Siria? Dios usó la peor tragedia que pudo ocurrirle a la muchacha en el caso de Naamán y a la reina Esther, la peor desgracia que pudo haberle sucedido, y se convirtió y la canalizó al punto que fuesen las mejores y mayores fuentes de bendiciones. ¿Acaso será suficiente lo que pueda decir? No importa cuánto tiempo ocupe yo describiendo y mencionando todos los atributos y todas las cualidades del poder de Dios, podré ocupar el resto de mi vida y aún así me quedaré corto, muy corto. ¿Acaso será lo que pueda decir? ¿Acaso será algo que siquiera se acerque a lo que Él es en realidad? Al reflexionar en todo esto, me surge una pregunta, una inquietud. Y reflexione usted, mi hermano, en lo que hemos visto hasta ahora, en lo que he dicho hasta el momento. No sé, pero me entró una inquietud mientras estaba estudiando y preparando esto. ¿Acaso estamos en la misma sintonía? ¿Acaso usted y yo, mi hermano, que me ve
a través de este medio? ¿Acaso estaremos hablando del mismo Dios? Porque no sé, al menos en mi caso, pensar en un Dios que es indescriptible me causa temor y reverencia. Una reverencia profunda producida por un pavor, un temor profundo hacia Dios. Aquel Dios que he intentado describirles, pero quizás el mismo efecto no se produce en usted. Y eso me dice o provocó mi inquietud. ¿Acaso estaremos hablando del mismo Dios? El Dios que estoy haciendo de manera inútil todos los intentos de describir. ¿Acaso es el mismo Dios que usted tiene en mente? Pensar en esto condujo mis pensamientos hacia otra pregunta. Y de manera directa quiero hacérsela, mi hermano. Pregunto, ¿a qué Dios y cómo es el Dios al que usted adora? Si acaso tiene un Dios que adorar. O si acaso está adorando porque sea Dios o cualquier otro Dios que usted se conciba en su mente. El ser humano es irremediablemente devoto a un Dios. Y debemos preguntarnos, ¿a cuál Dios adoramos? ¿A qué Dios adora usted, mi hermano? Sí, si no es el Dios de la Biblia, entonces es a otro Dios. Y en última instancia, ese Dios que está adorando es un Dios que tiene nombre y se llama yo. Y ponga su nombre en vez de ese pronombre. A propósito, David sabía muy bien cuál era el Dios al que él adoraba. Sí, buscando en toda la Biblia, yo creo que David describe en los Salmos, describe casi a la perfección, al menos a cuál Dios adoraba él. Pero no vamos a ir al libro de los Salmos. Vamos a ir a un pasaje que creo yo que es el principal pasaje cuando se intenta describir a Dios y el poder y la soberanía de Dios. Y vamos al libro de Primero de Crónicas, el capítulo 29. Por favor, hermano, vaya al libro de Crónicas, el capítulo 29, los versículos 11 y 12. Y leemos en este pasaje. Tuya es. Esas son palabras de David que fueron mencionadas cuando él decidió dar toda su riqueza en beneficio o con el único propósito de construir un templo digno de Jehová, el Dios que él adoraba. Y en esa ocasión terminó su ofrecimiento con una oración. Y esta es una porción de la oración que David mencionó en esa ocasión. Tuya es, oh Jehová. Note que dice, tuya es. No ha sido, no será,
ni tal vez en esta expresión no se ve o no da lugar a ninguna sombra de duda, sino que dice con total certeza y plena convicción, tuya es. Y inspirado por el Espíritu Santo, vio pertinente mencionar el nombre. Tuya es, oh Jehová, dando por necesario, al menos para él, mencionar el nombre. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Ni siquiera serán, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Perdón, las riquezas y la gloria proceden de ti. Perdón, y tú dominas sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Impresionante la manera en que intentó David, inspirado por el Espíritu Santo, describir al Dios que él adoraba. Tuya es, oh Jehová. Lo repito porque creo que todo creyente debe, al menos si quiere enfocar su adoración al Dios de la Biblia, todo creyente debe, de manera obligatoria, valga la redundancia, memorizar y tratar de vivir personificando estos versículos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Claramente, para David, el Dios que adoraba Jehová era un Dios personal. Y no tenemos el chance de leerlo, a menos todos los versículos que merecen ser leídos bajo este punto. David claramente pensaba y adoraba a un Dios personal, un Dios que estaba cerca a pesar de ser trascendente, un Dios que estaba cercano a él, a sus necesidades, a sus complicaciones, a sus situaciones. El Salmo 18, todo el Salmo, y el Salmo 23, todo el Salmo están escritos en primera persona. Y así todo el resto de los salmos están escritas, al menos en su mayor parte, todos los salmos están escritos en primera persona, porque David adoraba a un Dios personal, no a un Dios lejano, no a un Dios que estaba allá en la infinidad, infinitamente lejos de él. No, a un Dios personal que podía tener una relación íntima
con Él. Por favor, en su casa. Y si usted anota, pues anote estos versículos o estos pasajes, haciendo referencia estos pasajes a un Dios personal. Salmo 18, Salmo 23, Salmo 5:2 y Salmo 25:5. Todos estos salmos hablan de una relación íntima, de un Dios con el cual se puede tener una relación personal. Salmo 18, Salmo 23, Salmo 5:2 y Salmo 25:5. David también con esta declaración dio a entender que Dios, al Dios que adoraba, era el Dios de su salvación, el Dios que estaba con él, el Dios que lo podía rescatar aun cuando estuviera en el pozo de la desesperación, aun cuando se hundiera en los fangos, en el fango, en el barro del desaliento, de la desesperación profunda y la depresión. Era el Dios que podía sacarlo de ese fango, de esa desesperación. Y además, en el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. El Salmo 40:17 también dice David, que escribió este salmo literalmente en el pozo de la desesperación. Pero terminó este salmo con el gozo de saber que el Señor, el Dios que adoraba, era su ayuda y su libertador. Y él dijo: mi ayuda, mi libertador. Porque para David, él era no el libertador y la ayuda y la fortaleza de la vida de los demás. No, mi ayuda y mi libertador. Gloria a Dios por eso. El valor y la excelencia de un alma debe ser medida por el objeto de su amor y adoración. No se olvide de este principio, hermano, porque si el Dios que usted adora es un Dios personal y es el Dios de su salvación, entonces su alma está enfocada. Porque el valor y la excelencia de un alma debe ser medida por el objeto de su amor y su adoración. Porque el alma del hombre tiene en sí misma de manera inherente una ferviente e inextinguible sed, pero una sed de adorar y solo adorar a Dios, al único Dios que puede calmar la tempestad, puede calmar también y saciar esa sed del alma y del espíritu. En una ocasión David dijo en el capítulo 42, mi alma tiene sed de ti, refiriéndose a Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como el ciervo, una especie de venado, tal vez silvestre, no ciervo con S, sino ciervo con C. Una especie de venado, como dije, silvestre, que bramaba en los peñascos del desierto israelita. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma del hombre
tiene en sí misma de manera inherente una ferviente e inextinguible sed. Y esa sed es una sed de adorar, una sed desesperada de adorar al Dios creador que hizo los cielos y la tierra, al único Dios. Y adorar a ese Dios es lo único que puede calmar y saciar esa sed del alma. Usted puede poner cualquier otra cosa que se le ocurra para calmar esa sed espiritual y esa sed del alma, pero no lo logrará, porque todas las cosas son insuficientes y solo la sed del alma, solamente adorar a Dios la puede calmar. Nunca un alma sabrá cuán sólido y satisfactorio es el placer hasta que llegue al punto de renunciar a todo lo que es parte de sí mismo, para rendirlo al autor de todo lo que causa placer. Repito, mi hermano, para que no se pierda en el hilo. Nunca un alma sabrá cuán sólido y satisfactorio es el placer hasta que llegue al punto de renunciar a todo lo que es parte de sí mismo, y renunciar a ello y rendirlo en adoración al autor de todo lo que causa el verdadero placer. Negarse a sí mismo es renunciar a su propio placer por el placer superior, sublime, de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, una pregunta: ¿por qué debemos adorar a Dios? Bueno, le respondo con otra pregunta. Todo lo que Él ha hecho no merece, todo lo que Él es y Él ha hecho no merece adoración. Así que David, en 1 de Crónicas 29, hace un despliegue de adoración, no por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. Y una adoración honesta y sincera empieza desde un corazón agradecido por todo lo que Dios es. Sí, una adoración sincera que agrada a Dios empieza adorando a Dios por todo lo que Él es. No necesitamos más para caer rendidos en adoración a Dios. No necesitamos siquiera saber y entender todo lo que Él ha hecho, sino nos basta. Todo lo que Él es suficiente para caer postrados y rendidos a sus pies en adoración. Esta es la gran diferencia entre el mundo moderno, donde todo termina en uno mismo, y el mundo bíblico, la esfera celestial, donde el origen y la culminación de todo es Dios. Solo Dios puede satisfacer el alma de manera permanente y eterna. Y esto radica en la magnificencia de su gracia, en que Él, el Señor, nos ha permitido, con el costo de la muerte de su Hijo,
nos ha permitido la más sublime gracia de tener el privilegio y el poder, la capacidad de poder conocerle, de admirarle, de servirle y amarle. La adoración entonces es el medio a través del cual es posible recuperar el propósito por el cual fuimos creados. Y en Isaías 43:7 lo dice claramente. Isaías 43:7 lo dice claramente, que hemos sido creados, que hemos sido formados para gloria de Dios. Para únicamente la gloria de Dios. En el versículo 21 dice también, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Sí, la adoración es el medio a través del cual es posible recuperar el propósito por el cual fuimos creados. Es decir, la mejor y más efectiva forma de realizar nuestra vida, de llegar a la plena realización de nuestra vida, es adorando a Dios de la manera en la que Él le agrada. No a nuestra conveniencia, no como nosotros creemos que debemos adorar a Dios, no inventándonos cualquier cantidad de métodos y formas de acercarnos a Dios, porque hay solamente una forma de adorar a Dios. Y esa forma está en la Biblia. Y también en Romanos el capítulo 12 se muestra claramente esa forma. Así que, hermanos míos amados, así que por la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La adoración verdadera brota de un corazón agradecido por lo que es Dios y por lo que Él ha hecho también. Pero no funciona diferente. No alteremos el orden. La adoración verdadera brota de un corazón agradecido y conmovido e impresionado por lo que es Dios y totalmente agradecido por lo que Él ha hecho. Os ruego, dice Pablo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Esa expresión es un acto, se refiere a un acto de adoración. No se puede adorar a Dios sin mediar un ofrecimiento santo, con una vida santa, arrepentida y comprometida al Señor. No puede haber, repito, no puede haber un sacrificio agradable a la manera de Dios sin haber un sacrificio. ¿Y cuál sacrificio? Bueno, aquel sacrificio de presentar nuestros cuerpos, toda nuestra vida, y ponerlo sobre el altar para que Dios gobierne y señoree sobre nuestra vida. El concepto de adoración es predominante a través de toda la Biblia. En Génesis, por ejemplo, vemos que la caída sucedió, la caída en el huerto del Edén sucedió cuando el hombre dejó de adorar a Dios. Sin embargo, en Apocalipsis vemos que la adoración absoluta y exclusiva a Dios es recuperada y restablecida permanentemente. Por ejemplo, en Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4 y 5, no tenemos el tiempo para leerlo, pero a manera de referencia se lo cito. Deuteronomio 6,
4 y 5 se establece legalmente el principio de adoración a Dios, y en Marcos 12, 29 al 30 también se reafirma. Vemos a Jesús dándole este mandamiento, dándole a este mandamiento, el carácter para el creyente actual. También podemos ver en Éxodo el capítulo 20, el pasaje correspondiente a los 10 mandamientos, pero precisamente, específicamente, Éxodo 20, 2 al 5, también podemos ver que nuestra adoración a Dios debe emanar de un corazón impresionado, conmovido, asombrado, maravillado por todo lo que es Dios. La persona que usa su vida para cualquier otro propósito distinto a la adoración que agrada a Dios, sin importar cuán noble parezca ese propósito, es y debe ser culpable de grave pecado. Repito, la persona, el individuo que usa su vida para cualquier propósito distinto a la adoración exclusiva que agrada a Dios, sin importar cuán noble parezca esa causa, pero no agrada a Dios, entonces es y debe ser culpable de grave pecado. Le sucedió a Caín, que ofreció sacrificio a Dios, pero no el sacrificio que Dios había indicado, ni de la manera que Dios lo había indicado. Porque claramente desde el Génesis, después de la caída, claramente el rescate y la redención se pagó o se remitió, o se efectuó la remisión de pecado con sacrificio que involucraba sangre de un cordero. Pero Caín ofreció lo mejor del producto de su esfuerzo, algo que Dios no pidió. Aunque sus motivos hayan sido sinceros, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín, dando a entender que no importa cuán sincero sea el corazón, el sacrificio a Dios y la adoración a Dios deben ser por los métodos y las formas que Él ha diseñado, no por el que a nosotros se nos ocurra. Porque así Dios lo estableció. Sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. La adoración que agrada a Dios entonces empieza con la obediencia absoluta, sin cuestionamientos, sin condicionamientos. Repito, mi hermano, para que esto quede muy claro, la adoración a Dios empieza, la verdadera adoración a Dios, la que le agrada a Dios, empieza con la obediencia absoluta, sin cuestionamientos y sin condicionamientos. Es totalmente y claramente un asunto de obediencia. Cuando mezclamos e intentamos mezclar la adoración a Dios con las ideas que hemos concebido del mundo, con nuestras propias opiniones y pareceres de cómo y en qué forma acercarse a Dios, según el concepto que hemos fabricado en nuestra mente de cómo es Dios y cómo debe actuar Dios, caemos en un ofrecimiento extraño, ajeno, desconocido por Dios y rechazado por Dios. Usar algo extraño, algo que es nuestro, que hemos concebido en nuestra propia mente y según nuestra propia lógica y opinión,
usar algo extraño, algo que Dios no ha dicho que usáramos, apartándose así del modelo divino, es gravemente un acto abominable delante de Dios. A pesar de las buenas intenciones, Dios no aceptará esa adoración ni consagración a menos que sean de acuerdo con el modelo que Él mismo ha diseñado. Si no adoramos a Dios como Él lo ha señalado, entonces no hay bendición. Si no adoramos a Dios como Él lo ha indicado desde el principio de la Biblia, entonces no hay bendición. En resumen, hay 4 formas de adoración inaceptables a Dios. Adorar a Dios es, como dice el mismo Jesús, hay que adorarlo en espíritu, pero también en verdad, conforme a la verdad doctrinal de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces, por eso, a raíz de eso, podemos decir que adorar a dioses falsos, dioses concebidos en nuestra mente, es una forma de adoración inaceptable. También adorar al Dios verdadero, pero de forma errónea, también es una forma de adoración inaceptable, no permitida por Dios. Adorar a dioses falsos, adorar al Dios verdadero, pero no de forma errónea, también adorar al Dios verdadero según el concepto personal, ya lo hemos visto, y adorar al Dios verdadero de forma correcta, pero con una actitud equivocada, con un interés personal y egoísta de por medio, pretendiendo que Dios no lo sabe todo. Caemos en una especie de adoración de un fuego extraño, adoración extraña, ajena a Dios. Cuando la adoración es verdadera, como hemos dicho, empieza con la obediencia a Dios, sin condiciones y sin cuestionamientos. Fuimos creados para dar honor y adoración a Dios, hermano. Esta es la esencia y el corazón del que adora a Dios. El que adora a Dios lo demuestra obedeciendo su palabra. Sí. Y al obedecer, demuestra fe en lo que Él dice y en lo que Él es. Sí. Esta es la esencia del corazón que adora a Dios. La obediencia. Sí. La obediencia. Ya que entiende que la adoración no se trata de solo lo que recibimos de Dios, sino más bien de lo que nosotros tenemos el privilegio de dar a Dios. Repito, ya que entiende que la adoración genuina no se trata de lo que recibimos de Dios, sino más bien de lo que nosotros tenemos el privilegio de darle a Dios. Y esto debe ser un deseo apasionado, un deseo ferviente y desinteresado en nosotros, dar a Dios todo, rendirlo todo por lo que Él es. Y además, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es algo que empieza
con el ofrecimiento de nosotros mismos, de nuestro ser, de nuestro corazón, todo sobre el altar de Dios, me refiero. Seguidamente viene con la entrega total de nuestras actitudes y todos nuestros derechos a Dios. Y por último, viene la entrega total y desinteresada de lo que tenemos, aún las cosas materiales que tenemos, de nuestros tesoros materiales e inmateriales, tesoros tangibles e intangibles, a Dios, ya que no es posible adorar a Dios, al Dios verdadero, sin ofrecerle a Él algo que no tenga costo alguno. Pregunto, mi hermano, para terminar, ¿a cuál Dios adora usted? Ahora preguntes, para terminar, ¿cuál es el costo de su adoración? Como en una ocasión David dijo, no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Esa debe ser la actitud permanente de aquella persona, de aquel cristiano, de aquel creyente que adora genuinamente al Dios de la Biblia. Para terminar, pregunto, ¿a cuál Dios adora usted, mi hermano? ¿Al Dios que describimos o intentamos describir al principio? ¿O a otro Dios? Y además, ¿cuál precio, cuál costo usted ha pagado para adorar a Dios? ¿Podría usted decir, mi hermano, con toda honestidad y con toda tranquilidad en su conciencia, que ha hecho un sacrificio para adorar a Dios? Hermanos, mientras usted reflexiona en estas preguntas, voy a pedirle que muy sinceramente, muy transparentemente y honestamente medite en su corazón. Con estas preguntas en mente, dándole vuelta en su mente y en su corazón, por favor, hermano, medite en estas preguntas. Voy a pedirle que incline su cabeza. Dios, Señor del cielo y de la tierra, te agradecemos por lo que hemos visto hoy, porque nos has permitido conocer un principio más, una pauta más, para poder distinguir los placeres legítimos y además descartar con ello los ilegítimos. Ayúdanos a través y por medio de lo que hemos visto hoy en esta lección, que además ha sido una gran bendición. Ayúdanos, Señor, a aplicar en nuestra vida esos principios, esas pautas para alejarnos de aquellos placeres que son un espejismo, pero que al final destruyen, son altamente destructivos y solo producen dolor y amargura, dolor permanente y amargura perenne en nosotros.
Ayúdanos entonces, Señor, a enfocarnos en los valores eternos, aquellos valores que están por encima de las cosas que están debajo del sol. Ayúdanos a enfocarnos en las cosas que no se ven, porque esas cosas que no se ven son las cosas eternas y que además pertenecen al reino de lo celestial, de lo que nos acerca a nuestro propósito y plena satisfacción. Ayúdanos a desarrollar una comunión tan íntima y tan profunda contigo, Señor, que no nos sea difícil, que no se nos dificulte en toda nuestra manera de vivir por los placeres eternos. Optar por la alternativa de los placeres eternos. Ayúdanos entonces a poner la mira en las cosas de arriba y no buscar nuestra satisfacción y nuestra realización en las cosas que aparentan, en las cosas del mundo que al principio aparentan ser buenas y rectas, satisfactorias, pero al final solo producen dolor, ruina y amargura. Ayúdanos, Señor, entonces, a discernir con mentalidad bíblica lo que es para nuestro deleite, para nuestra satisfacción, y buscar el sentido de la vida en las cosas que tú has provisto para nosotros. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes de amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora la alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar por tu santa letra, sí, que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús,
Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo vivo para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida